Hablamos sobre percepción, sobre consumo, atención, deseo, distracción, y cómo millones de personas viven dentro de sistemas que rara vez cuestionan. Pero existe un momento donde las consecuencias dejan de ser invisibles y empiezan a sentirse en la mente, en las decisiones, en el cuerpo, en la vida diaria. Porque ignorar las finanzas tiene un precio silencioso. Y hoy vamos a hablar de eso. Bienvenido, Brian Tracy. Gracias, Glossy. Y creo que aquí es donde muchas personas finalmente entienden algo importante. Los problemas financieros casi nunca aparecen de golpe, se construyen lentamente, con hábitos, impulsos, decisiones repetidas durante años, y lo más peligroso es que al inicio todo parece normal. Hasta que un día descubres que vives con estrés constante sin saber exactamente cuándo comenzó, y para ese momento muchas decisiones ya se volvieron difíciles de revertir. Y dentro de todos esos errores silenciosos existe uno especialmente peligroso: la deuda. Porque el problema de la deuda no siempre es el dinero, también es el tiempo que compromete. Muchas personas creen que solo están aceptando pagos mensuales, pero en realidad están entregando partes de su futuro, horas futuras, energía futura, libertad futura. Y mientras más deuda acumulan, menos margen emocional tienen para respirar con calma, porque vivir debiendo constantemente también desgasta la mente. Exactamente. Y el sistema moderno hizo que eso pareciera completamente normal. Tarjetas, créditos, financiamientos, todo diseñado para hacer sentir que las consecuencias están lejos, pero eventualmente llegan. Y cuando una persona acumula demasiadas obligaciones, deja de tomar decisiones desde la tranquilidad, empieza a decidir desde la presión, y una vida construida bajo presión rara vez se siente realmente libre, porque el miedo financiero termina controlando silenciosamente la rutina diaria. Y cuando el miedo financiero aparece, muchas personas quedan atrapadas, porque ya no trabajan para avanzar, trabajan para sostener pagos, para cubrir intereses, para evitar colapsar el sistema que construyeron alrededor de sus gastos. Y lentamente el dinero deja de sentirse como herramienta y empieza a sentirse como supervivencia constante, como si toda la vida girara únicamente alrededor de mantenerse a flote un mes más. Y eso termina agotando emocionalmente incluso a personas muy fuertes. Ahí es donde la deuda se vuelve psicológica, porque no solo ocupa cuentas bancarias, también ocupa atención, energía mental, sueño, paz. Y una mente agotada financieramente rara vez piensa con claridad. Solo reacciona al problema más urgente. Por eso entender las finanzas no se trata solo de ganar más dinero. También se trata de recuperar control sobre tu vida y recuperar tranquilidad antes de que el estrés se vuelva parte permanente de tu identidad. Y muchas veces las personas creen que el problema termina en la deuda, pero ahí apenas comienza otra parte silenciosa del sistema, los intereses, porque mientras alguien intenta ponerse al día financieramente, el tiempo sigue avanzando, y con él también crecen los costos, poco a poco, mes tras mes, hasta que una deuda pequeña termina consumiendo mucho más de lo que parecía al inicio, y muchas personas no se dan cuenta hasta que ya entregaron años completos pagando el pasado. Y lo más interesante es que el sistema rara vez explica eso con claridad, porque los intereses parecen invisibles al inicio, pagos pequeños, cantidades manejables, todo parece bajo control, hasta que una persona descubre que terminó pagando mucho más de lo que originalmente debía. Y ahí entiende algo importante. El verdadero peligro no siempre es gastar dinero. A veces el verdadero peligro es no entender cuánto tiempo costará recuperarlo después. Exactamente. Y ahí es donde muchas personas quedan atrapadas durante años, porque comienzan pagando comodidad, pero terminan pagando tiempo. Tiempo que podrían haber utilizado para construir estabilidad o tranquilidad financiera. Por eso entender los intereses cambia completamente la forma en la que tomas decisiones, porque empiezas a preguntarte no solo cuánto cuesta algo hoy, también cuánto terminará costando realmente en el futuro. Y existe otra diferencia importante. Los intereses no son malos por naturaleza. Todo depende de la dirección en la que trabajan.
Porque mientras algunas personas viven pagando intereses constantemente, otras aprenden a utilizarlos para construir activos y crecimiento a largo plazo. Y ahí aparece una de las mayores diferencias financieras modernas. Personas que trabajan para pagar intereses. Y personas que hacen que los intereses trabajen para ellas. Por eso la educación financiera cambia vidas, porque una pequeña decisión repetida durante años puede alterar completamente el futuro de una persona. El problema es que muchos descubren esto demasiado tarde, después de acumular estrés, deudas y presión financiera constante. Pero cuando entiendes cómo funciona realmente el dinero, comienzas a recuperar algo mucho más importante que ingresos. Recuperas margen, y con margen vuelve la claridad. Y después de años viviendo entre deudas e intereses, muchas personas entran en un estado todavía más peligroso. Vivir al día, donde cada ingreso ya tiene destino antes de llegar. Todo se va en pagos, gastos, emergencias, obligaciones, y lentamente desaparece algo fundamental para la tranquilidad financiera, el margen, porque cuando una persona pierde margen comienza a sentir que cualquier problema pequeño puede desestabilizar completamente su vida entera y emocional también por dentro. Y vivir al día no solo afecta dinero, también afecta percepción. Porque una mente constantemente preocupada por sobrevivir rara vez puede pensar en construir futuro. Solo piensa en resolver el siguiente problema inmediato, el siguiente pago, la siguiente fecha límite. Y poco a poco la vida comienza a sentirse como una carrera interminable donde nunca existe verdadero descanso mental ni sensación real de estabilidad emocional o tranquilidad interior duradera y estable. Exactamente. Y muchas personas normalizan eso porque creen que todos viven igual. Pero vivir constantemente bajo presión financiera cambia comportamiento, cambia decisiones, cambia emociones, incluso cambia relaciones personales. Porque cuando alguien vive preocupado todo el tiempo comienza a perder claridad mental lentamente. Y sin claridad es muy difícil construir oportunidades nuevas o tomar decisiones inteligentes a largo plazo para cambiar completamente de dirección financiera en su vida diaria. Lo más peligroso es que vivir al día puede volverse costumbre, un ciclo automático donde la persona deja de preguntarse si realmente existe otra manera de vivir. Solo continúa reaccionando, trabajando, pagando, repitiendo, y mientras más tiempo permanece dentro de ese estado más difícil, se vuelve detenerse a observar el problema completo con verdadera conciencia y perspectiva emocional profunda sobre su propia vida financiera y mental. Por eso recuperar estabilidad financiera no se trata únicamente de ganar más dinero, también se trata de recuperar espacio mental, capacidad de respirar, de pensar con calma, porque cuando una persona finalmente deja de vivir al día ocurre algo importante, el miedo empieza a disminuir. Y cuando disminuye el miedo, la mente vuelve a tener energía para construir en lugar de solamente sobrevivir dentro de presión constante todos los días sin descanso real.